Capítulo 7. En libertad. Experimentando libertad de la esclavitud. Mirar esta adicción a los ojos me ha llevado a estar de rodillas ante la cruz. Cita de René Johnson. Si beber alcohol en exceso no es un problema para ti, podrías estar tentada a saltarte este capítulo. Por fin, una vez, una directriz de Tito II que no nos incomoda. Bueno, independientemente de si bebes o no, espero que sigas leyendo porque no se trata solo del alcohol, aunque sin duda hablaremos de eso en este capítulo. Tampoco se trata solo de las ancianas, aunque creo que hay una razón por la que Pablo advierte específicamente a las ancianas sobre este tema. Tocaremos este punto también. En este pasaje, Pablo habla específicamente del abuso del alcohol, una advertencia que era necesaria para las mujeres cristianas de sus días y no menos necesaria hoy en día. Pero creo que el punto central de este texto va más allá de tratar solo una cuestión de comportamiento. Busca exaltar y exponer las profundidades ocultas de nuestro corazón, las cadenas que nos impiden ser libres para representar y proclamar el Evangelio. Vivimos en una cultura altamente adictiva. En cierto nivel, muchas de nosotras luchamos con algún tipo de esclavitud o atadura pecaminosa. La prohibición de ser esclavas del vino podría incluir, en líneas generales, cualquier comportamiento, práctica o deseo a los cuales les hemos permitido esclavizarnos. Indulgencia y exceso. Hemos visto que el apóstol exhorta a las ancianas a ser reverentes en su porte, a vivir de acuerdo con la sana doctrina como toda persona que está comprometida con el servicio sagrado, porque lo estamos. ¿Y cómo es eso? ¿Cuáles son las implicancias para la vida diaria? Pablo identifica dos características de una conducta reverente en las ancianas. No debemos ser calumniadoras y no debemos ser esclavas del vino. Tito 2:3. Nuestra reverencia a Dios debe manifestarse a través de nuestra lengua y nuestra forma de vida moderada. Vimos la primera característica en el capítulo anterior. Ahora daremos atención a la segunda. De alguna manera, ser esclavas del vino representa una mentalidad de indulgencia excesiva que invariablemente conduce a la esclavitud. Es la inclinación humana natural que constantemente busca cualquier cosa que nos produzca placer y alivie nuestro dolor. Es la mentalidad que dice, come, bebe y goza de la vida. La tendencia de buscar una vida de tranquilidad y comodidad, de consentir la carne y cada vez que la carne experimente incomodidad física o emocional, hacer todo lo necesario para que la incomodidad desaparezca. Ahora mismo, a cualquier precio. ¿Son las ancianas las únicas que caen en tal mentalidad? Por supuesto que no, pero al parecer el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, sabía que las ancianas en particular necesitaban esta palabra de exhortación. Y de hecho, al envejecer, me he dado cuenta de que frecuentemente siento la tentación a buscar tranquilidad y placer en exceso. Puede ser una actitud tácita y subconsciente. He cumplido con mis responsabilidades, hoy me merezco un descanso. Voy a hacer algo que me haga sentir bien, y si me hace sentir bien, tal vez lo haga un poco más. Observa el énfasis en querer más. Pablo dice que no debemos ser esclavas de mucho vino. Esa es una parte característica de esta tendencia demasiado humana. Si tenemos un poco de algo, aunque sea bueno, tendemos a querer más de él. La indulgencia se vuelve excesiva. En áreas particulares de nuestra vida podríamos querer más y más de algo hasta llegar al punto de depender de eso. No podemos prescindir de eso. Ser esclavas de mucho vino o esclavas de mucho de cualquier otra cosa aparte de Jesús es lo opuesto a tener una mente sobria, moderada y prudente, una virtud que Pablo menciona repetidas veces en esta epístola. Por lo tanto, al considerar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de esta frase, podríamos empezar por preguntarnos si existen algunas áreas en las cuales somos más propensas a la indulgencia y al exceso. ¿Tenemos el impulso de querer demasiado de algo? ¿Es nuestra vida moderada? ¿Es fructífera, productiva y delimitada por una manera piadosa de pensar? ¿O estamos buscando tranquilidad y gratificación y hacemos sin pensar todo aquello que nos traiga placer o alivie nuestro dolor? No me puedo escapar.
Pero Pablo está hablando de algo aún más profundo que nuestro estilo de vida de indulgencia y exceso. Está preocupado por nuestra tendencia a volvernos esclavas a ciertas sustancias, hábitos o actividades, cualquier cosa que consideremos esenciales para nuestra felicidad, cordura o supervivencia. La palabra esclava en Tito 2:3 significa tomada por la fuerza o dominada en contra de la propia voluntad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando somos esclavizadas por una sustancia o comportamiento. No podemos parar, no podemos vivir sin eso, no podemos escapar de eso. Llamamos a tal esclavitud por muchos nombres: hábito, obsesión, compulsión, dependencia, adicción, fortaleza. Cada término tiene un matiz específico, pero todos tienen que ver con la esclavitud y todas somos propensas a ella. Está vinculada a nuestro sistema nervioso humano. Es una tendencia del cerebro a crear hábitos a partir de acciones repetidas y su impulso a buscar placer y evitar el dolor. Es parte de nuestro ADN espiritual, nuestra tendencia natural a convertir incluso buenos regalos o actividades neutrales en oportunidades para pecar. Considera alguna de estas compulsiones comunes que esclavizan a muchas mujeres hoy en día, incluso a las mujeres cristianas. La comida. Los atracones de comida son parte de los trastornos alimentarios más comunes en los Estados Unidos. Un estudio de CNN.com lo denominó una manera de adormecer los sentimientos. La investigación sugiere que aunque 1 de cada 10 mujeres que asiste a la iglesia es probable que tenga un problema con las drogas o el alcohol, 1 de cada 4 tiene una relación abusiva con los alimentos. La dieta y el ejercicio. ¿Alguna vez has estado con alguien que no habla de otra cosa que de carbohidratos, calorías, ritmo cardíaco y reincidencia? Realmente es imposible ser adicta a estar saludable. Las compras. Según un informe, las compras compulsivas afectan a más del 8% de la población estadounidense y el 90% de esas adictas a las compras son mujeres. Lo que comienza como una manera de satisfacer necesidades legítimas se convierte en un alivio de la presión acumulada. Y, sin darnos cuenta, estamos escondiendo recibos de tarjetas de crédito y pagando tasas de interés exorbitantes por facturas vencidas. La televisión. En general, en los hogares estadounidenses se mira mucho más televisión cada día que en las familias de otras 34 países encuestados. Las telenovelas continúan siendo una droga de elección, popular entre las mujeres. La autora Shannon Enrich escribe: no es una coincidencia que experimentara la más fuerte tentación extramarital mientras estaba viendo Todos mis hijos, una vida por vivir y Hospital General a la hora de la siesta de mis hijos. El tiempo frente a una pantalla. El pánico que sientes cuando pierdes o se te rompe el teléfono celular es suficiente evidencia de que el uso del teléfono puede tener cualidades adictivas. Eso también aplica a otra forma de obsesión por la pantalla, juego de computadora, redes sociales o cosas similares. El trabajo. A menudo se piensa que la adicción al trabajo es principalmente masculina, pero las mujeres también pueden obsesionarse con la productividad, tanto pagada como no pagada. Novelas románticas. Una mujer que escribe bajo el seudónimo de Lindsay Roberts describe un momento de su vida cuando se volvió adicta al romance. Al sentirme atrapada, recuerda ella, traté de escaparme con la lectura de novelas románticas. Como trabajaba solo por la mañana, pasaba las tardes leyendo 1 o 2 novelas antes que los niños regresaran de la escuela. Por las noches, después que los niños se iban a la cama, seguía leyendo una tercera. Pero después de un tiempo no fue suficiente solo leer aventuras románticas. Largas y solitarias caminatas o vueltas en mi coche me permitían evadirme del mundo real y evocar mis propias fantasías. El sexo. Sea que implique actividad sexual ilícita, infidelidad conyugal o pornografía, el deseo compulsivo de tener relaciones sexuales, incluso legítimas, puede ser profundamente destructivo y especialmente difícil de abandonar. Una mujer que ministra a estudiantes de universidad me escribió: durante nuestro reciente retiro de mujeres me quedé hasta las 4 de la mañana hablando con muchachas adictas a la pornografía por internet y a la masturbación. ¡Auxilio!
Medicamentos recetados. El abuso de medicamentos recetados como estimulantes, analgésicos, sedantes y tranquilizantes es la categoría de abuso de sustancias de más rápido crecimiento entre las mujeres. Más allá de eso, millones de mujeres dependen de drogas psicoterapéuticas para poder funcionar. Amos y esclavos. Algunos expertos reservan el término adicción para el abuso de sustancias tales como el alcohol y los narcóticos. Sin embargo, las así llamadas adicciones conductuales, la mayoría de las cosas de la lista anterior, tienen algunas características en común con las dependencias químicas. Primero, todas ellas involucran algo que nos levanta el estado de ánimo o cambia cómo nos sentimos. John Bloom, del Ministerio Desiring God, observa que lo que nos atrae está el sentimiento de alivio. Al momento de la indulgencia, esta no parece ser una enemiga, parece una recompensa que nos hace felices y sentimos el alivio de un antojo que insiste en ser satisfecho. Segundo, todas esas dependencias pueden comprometer nuestra salud física, nuestro bienestar emocional y espiritual y nuestras relaciones y a veces las tres cosas. Son malas para nosotras y para los demás. Y tercero, es sumamente difícil abandonarlas, aunque estemos desesperadas por hacerlo. En realidad es esclavitud y ocurre muy fácilmente. Ya sea que se trate de los llamados placeres inocentes, por los que tal vez no nos deriven a un centro de rehabilitación para hacer un tratamiento, o los hábitos más destructivos del consumo de drogas, la pornografía, el juego y la adicción al alcohol, todos comienzan con una decisión. Entonces los mecanismos del cuerpo y nuestros deseos pecaminosos entran en acción y sin darnos cuenta quedamos atrapadas. Si no me crees, te reto a hacer un experimento. Durante los próximos 30 días, ¿por qué no te abstienes de cualquier cosa que pienses que te podría estar controlando? Fíjate si puedes decirle no tan solo durante esas pocas semanas. Si te das cuenta de que no puedes, entonces pregúntate quién está a cargo en esa área, quién es el amo y quién es el esclavo. Sin embargo, es muy probable que no necesites convencerte de que tu corazón está esclavizado por una o más pasiones de hábitos dominantes. Es posible que hayas perdido la esperanza de que tu vida puede ser diferente. Tal vez has concluido que vas a tener que convivir con eso. O tal vez estás tan harta hasta el punto de estar lista para tomar cualquier acción que pueda hacerte libre. De cualquier manera, cuando las escrituras dicen que no debemos ser esclavas del vino o de cualquier otra cosa que nos esclavice, hay implícita en este pasaje una invitación a ser libres de los antojos y los deseos adictivos. Eso nos debería dar esperanza y debería motivarnos a buscar liberación de cualquier cosa y de todo aquello que nos controla aparte de Cristo. No solo por nuestro propio bien, sino por el de aquellas que están usando nuestras vidas como ejemplo y para adornar el Evangelio para ellas. Un asunto de adoración. Pablo nos recuerda que antes de ser salvos por la gracia de Dios, todos éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, Tito 3:3, es decir, a deseos y placeres pecaminosos. En cambio, dice que las mujeres piadosas deben conocerse por no ser esclavas del vino o de manera implícita a ninguna otra sustancia o práctica que no honre a Dios, porque no podemos hacer ambas cosas. No podemos ser siervas de Dios y al mismo tiempo inclinarnos y ceder a las demandas de alguna otra sustancia o influencia. Jesús mismo dijo que es imposible servir a dos amos, Mateo 6:24. Entonces, ¿qué debemos elegir? ¿Y cómo elegimos? Con nuestra obediencia, así como en otro pasaje el apóstol aconseja: soy esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:16. En otras palabras, somos esclavas de nosotras mismas, de nuestro pecado, de Satanás y sus engaños, o somos esclavas de nuestro Dios de amor con la confianza de que su paga es la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Creo que todas estamos de acuerdo en que esto sobrepasa la recompensa por dejar de servir a otros amos. Otra manera de explicar esto es que la adicción tiene que ver con la adoración. Somos esclavas de lo que adoramos.
Ahora bien, es cierto que muchos factores entran en juego cuando nos sentimos incapaces de dejar de participar en actividades nocivas o perjudiciales. Hay culpa, hay una historia, hay un deseo de satisfacer lo que sentimos que son necesidades insatisfechas y de aliviar o anestesiar el dolor. Tenemos necesidad de escapar de nuestros problemas relacionales o presiones financieras u otros problemas sin solución. Podríamos estar enojadas con Dios, con la vida, con quienes han contribuido a las dificultades que enfrentamos y a la manera en que instintivamente reaccionamos al estrés y a la adversidad. Y aunque no haya sustancias químicas implicadas, como las drogas o el alcohol, los factores fisiológicos o cambios en nuestro cuerpo pueden hacernos más susceptibles a la dependencia. Y aún así, de una manera u otra, cuando nos volvemos dependientes de una sustancia o una actividad, estamos cediendo nuestra voluntad y la estamos adorando. Le estamos ofreciendo las primicias de nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra energía. A través de nuestras acciones, el lenguaje más desalentador de todos, estamos diciendo que elegimos el gobierno del pecado sobre nosotras en lugar del gobierno de nuestro Padre Celestial, sabio y amoroso. De modo que describimos con mayor precisión nuestras adicciones cuando pensamos en ellas como lo que realmente son: idolatría. Estas reflejan la inclinación de nuestro corazón a vacilar en nuestras lealtades, al arrodillarnos voluntariamente ante otros dioses que no pueden hacer nada por nosotras, insatisfechas con el único Dios verdadero al que debemos nuestra vida. Eso es exactamente lo contrario al llamado a ser mujeres según Tito 2. Nuestra misión y nuestro privilegio es rendirnos por completo al servicio del Señor Jesús, dejar de lado nuestros hábitos idólatras y experimentar juntas la alegría, la libertad y la adoración pura y dulce que fluye del ser totalmente de Él. Luchadoras por la libertad. Pero no es tan fácil, podrías decir, y por supuesto que tienes razón. Escucho de tantas mujeres, jóvenes, mayores, casadas, solteras, que se sienten esclavizadas por patrones de hábitos pecaminosos y conductas compulsivas destructivas. Pensaban que su fe en Cristo sería suficiente para alejar a esos intrusos. Han escuchado historias y testimonios de personas liberadas de estilos de vida horribles a través del poder de la salvación y la misericordia de Cristo, pero esa no ha sido su experiencia. En cambio, continúan cediendo, retrocediendo, cayendo bajo el peso y la presión, sorprendidas de que todavía pueden sentirse tan atraídas a algo que las haga sentir culpables, mal, avergonzadas e infelices. Sienten que esas obsesiones implacables son como los enemigos que David describe en el Salmo 59. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Versículos 14 y 15. Puede ser que hayan experimentado temporadas de victoria con la esperanza de que tal vez hayan abandonado eso al fin. Esa evasión indulgente, esa vergüenza privada, ese pecado sexual. Pero un día, bajo cierta alineación de las circunstancias, con la guardia baja y las emociones al límite, se vuelve a filtrar una tentación conocida. Parecía tan inofensiva, tan merecida de hecho, y sin darse cuenta están nuevamente esclavizadas. Y así es la vida para ellas ahora. Aunque se esfuerzan por resistir la tentación y aprieten los dientes o se cruzan de brazos, todavía no se sienten libres. Solo cansadas, atormentadas, como si estuvieran luchando con algo. Nuestro enemigo, por supuesto, diabolos, nos hace creer que no podemos ser libres, que siempre seremos prisioneras de nuestros hábitos y adicciones, que ni Dios es suficientemente fuerte para ayudarnos a conquistar lo que obviamente no hemos podido vencer en todos estos años de intentarlo. Pero déjame recordarte que la palabra de Dios está llena de promesas destinadas a alimentar esperanza, expectación, perseverancia y triunfo. Repetidas veces declara que no importa cuán esclavizante haya sido tu pecado, y quizás lo continúe siendo, no tiene comparación con el poder vencedor del Espíritu de Dios.
Ahora bien, esto no significa que Dios va a agitar una varita mágica e instantáneamente nos quitará todo deseo de ceder a una mala costumbre. Por supuesto, Él puede hacer eso y muchas veces decide hacerlo así. Pero nuestra experiencia probablemente se parezca más a la de los israelitas en relación a sus enemigos en la tierra prometida. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Deuteronomio 7:22. Dios podría haber aniquilado sobrenaturalmente toda la oposición que su pueblo enfrentaría en Canaán, pero él sabía que eso causaría circunstancias más difíciles. Así que en su misericordia prometió darles la victoria poco a poco. De la misma manera que Él nos ayuda a conquistar nuestras dependencias idólatras que nos esclavizan. Sabemos por su palabra que nuestra lucha contra el pecado no será completamente ganada hasta que estemos en el hogar celestial con el Señor. Y lo que Él quiere que aprendamos a través de la batalla, muchas veces agotadora, es que este Evangelio que nos salvó también puede continuar salvándonos, hacernos libres en cada momento en medio de la batalla diaria entre la carne y el espíritu. Este ataque puede hacernos volver a Cristo, su cruz, su poder y su gracia continuamente. Y cuando lo hacemos, descubrimos que Él está activamente obrando en nosotras, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. En realidad es su amor por nosotras. Entonces lo que hace que Dios nos guíe por este camino largo y difícil y dé muerte a todos nuestros sustitutos nocivos, una elección obediente a la vez. Él nos adiestra en la batalla para que podamos aprender a luchar a su manera. Después de todo, fuimos las que tomamos las decisiones que desde un principio nos llevaron a esta esclavitud. Participamos activamente en nuestra esclavitud. Y ahora podemos desempeñar un papel activo en nuestra liberación si decidimos poner nuestra devoción en Cristo con la fe de que nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, y tomamos cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. A medida que perseveramos en estas tácticas espirituales, comenzaremos a experimentar una victoria más rica, más satisfactoria y más duradera sobre nuestros hábitos y adicciones que cualquier chasquido divino podría darnos. Eso se debe a que nuestro objetivo no es solo mejorar, sino poder decir que hemos dejado de hacer esto o aquello o cualquier cosa que hayamos hecho miles de veces antes. El objetivo es acercarnos a nuestro Dios, que es más deseable, atractivo y gratificante que cualquier exceso de comida o bebida, que cualquier relación prohibida, que cualquier tentación placentera y emocionante, pero esclavizante, que cualquier otra cosa. Luchando juntas. Parte de la belleza y el poder de un estilo de vida como el de Tito II es que no estamos solas en esta batalla. Tendemos a pensar en nuestras compulsiones y adicciones como un asunto personal, algo que se trata principalmente de nuestra salud, crecimiento y deseo de cambio personal. Pero los preceptos que estamos estudiando en este libro, como no ser esclava del vino, no solo se tratan de nosotras individualmente, sino también de cómo vivimos la belleza del Evangelio juntas. Dios nos ha dado unas a otras, recuérdalo. Hacemos esto en comunidad con otras y lo hacemos por el bien de las demás. Qué gozo y responsabilidad es luchar juntas por la gracia y la libertad en Cristo y llevar a otras con nosotras a un lugar de victoria donde juntas podamos adorar totalmente rendidas a los pies de Cristo. Este mandato de Tito II consiste en compartir y recibir una de las otras los dones de transparencia, rendición de cuentas, misericordia y aliento, y recordarnos las unas a las otras quién es realmente nuestro amo. Y se trata de enseñar a las demás también por qué Pablo dirigió su amonestación de no ser esclavas del vino a las ancianas de la iglesia. De la misma manera que se dice que una madre embarazada come por dos y que debería ver sus decisiones diarias en ese contexto si quiere que su hijo sea saludable, no podemos pensar que nuestros pecados y excesos secretos sean meras indulgencias personales. No lo son.
Si no nos resistimos y cambiamos, no solo seguirán desalentándonos y venciéndonos en nuestra vida personal, sino que también obstaculizarán lo que Dios nos ha llamado a hacer por otros. Por la gracia de Dios, la esclavitud al vino no ha sido un problema en mi vida. Sin embargo, como he comentado en otro momento, he enfrentado una batalla recurrente con la esclavitud a la comida. Estoy comprometida a seguir buscando la libertad en esa área y en cada área de mi vida que amenaza con esclavizarme. Por el bien de mi vida cristiana, sí, pero también por el bien de mis hermanas e hijas en Cristo. Sé que ser esclava de cualquier otra cosa que no sea Dios hace que me resulte más difícil dar palabras de ánimo y esperanza a otras luchadoras en la batalla. Disminuye mi confianza en el Evangelio y mi capacidad de proclamarlo apasionadamente. Hace que me mantenga alejada de ciertos temas de debate y deja a las mujeres jóvenes solas en sus batallas y por lo tanto perpetúa la vergüenza y la derrota en la próxima generación. He tratado de enfatizar que no tenemos que vencer cada debilidad para poder hablar a la vida de otras mujeres. Todas estaríamos descalificadas si ese fuera el caso. Pero seremos mucho más eficaces en ayudarlas en sus luchas similares a las nuestras cuando hayamos experimentado la libertad en nuestra propia vida. Solo piensa cómo sería la vida si todas corriéramos juntas, si lucháramos juntas, en lugar de boxear solas con adversarios imaginarios y oponentes tan obstinados. Y ahora, en cuanto al vino, hasta aquí, nuestra consideración de esta parte de Tito 2 se ha enfocado en la necesidad de ser vigilantes en la batalla contra todo tipo de indulgencias, excesos y cualquier cosa que nos esclavice. Pero el reto de Pablo a las ancianas de la iglesia cretense aborda específicamente la cuestión de ser esclavas del vino. Puedes preguntarte si este problema afecta a suficientes mujeres para justificar más que una mención pasajera. La realidad es que este es un asunto significativo y creciente entre las mujeres. La periodista y escritora Gabrielle Glaser arroja luz sobre la poca conocida epidemia de bebedoras femeninas en su libro Her Best Kept Secret, su mejor secreto. Ella señala que por cada medida cuantitativa, las mujeres están bebiendo más. Reciben cada vez más cargos por conducir en estado de ebriedad. Se les encuentra cada vez más altas concentraciones de alcohol en sangre en las escenas de accidentes automovilísticos y se atiende cada vez a más mujeres en la sala de emergencia por estar peligrosamente intoxicadas. En la última década, un número récord de mujeres ha buscado el tratamiento por abuso del alcohol. Y no es solo una preocupación fuera de las paredes de nuestras iglesias. Como noté cuando una mujer cristiana madura me confió recientemente que estaba volviendo a caer en algunos patrones destructivos que la habían acosado antes de conocer a Cristo, incluso en la dependencia del alcohol como un mecanismo de defensa nocivo para poder hacer frente a ciertas situaciones y emociones. Así que seríamos negligentes si no abordáramos más específicamente el uso y el abuso del alcohol, como lo hace Pablo en Tito, y examinar lo que la Biblia en su conjunto dice al respecto. Tres amonestaciones recurrentes en las Escrituras pueden servir como punto de partida. 1. La Biblia condena la embriaguez. No hay ninguna palabra positiva en las escrituras sobre el uso excesivo o el abuso del alcohol. Al contrario, la embriaguez en la Biblia está asociada con la sensualidad, la inmoralidad, las juergas, la violencia, las obras de las tinieblas y los comportamientos pecaminosos y paganos. Eso, por supuesto, plantea la cuestión de cuando beber cruza la línea y se convierte en embriaguez. Las personas que conozco que han luchado con el alcoholismo confiesan que fueron las últimas en reconocer que habían bebido demasiado. Por lo general, no se daban cuenta del momento cuando estaban pasando los límites. Y como no existe un nivel de consumo estándar que determine estar ebrio, es difícil, si no imposible, saber cuánto es demasiado hasta que se ha cruzado esa línea. 2. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias del abuso del alcohol. Las advertencias sobre el uso y el abuso del alcohol son frecuentes en las Escrituras. Proverbios 21 no anda con rodeos acerca del tema. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y Proverbios 23 se explaya en el tema y describe los síntomas y los efectos de beber en exceso. ¿Para quién será el ay?
¿Para quién el dolor? Efectos emocionales. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Efectos relacionales. ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Efectos físicos. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Versículos 29 y 30. Entonces, ¿qué debe hacer toda persona sabia? ¿Cómo se pueden evitar estos efectos destructivos? El consejo del escritor, por lo menos para la persona descrita en los versículos anteriores, es sencillo. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Versículo 31. Este pasaje, que continúa hasta el final del capítulo, describe la situación de una persona que toma un camino moral peligroso hasta que finalmente llega al grado de despertarse cada mañana y decir: iré en busca de más vino. Versículo 35. Esa persona está esclavizada. La bebida que elige puede parecer buena y agradable de beber, pero se la exhorta a considerar cuidadosamente las consecuencias, las que los anuncios no mencionan, y que se mantenga alejada de la sustancia embriagante. Versículos 31 y 35. 3. La Biblia ordena a aquellos con mayor responsabilidad a tener mayor moderación. Varios capítulos más adelante, la Madre Real, plasmada en la mujer de Proverbios 31, instruye a su hijo que un día gobernará la nación con estas palabras: no es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios 31, 4 al 5. Al saber que la bebida fuerte puede embotar los sentidos, ralentizar la mente y nublar el buen juicio, esta madre advierte al joven príncipe sobre cualquier cosa que pueda atentar contra su capacidad o convertirlo en un líder opresivo e insensible. Recuerda quién eres, le dice básicamente. Estás destinado a ser un rey. No puedes gobernar a otros si tú eres esclavo de tus apetitos, pasiones y lujurias. Ella reconoce que para algunos la bebida fuerte puede ser una manera de anestesiar el dolor físico o emocional o borrar los problemas, y podría ser útil como un paliativo para el final de la vida. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerdan más. Versículos 6 y 7. Pero el hijo real necesitaba estar lúcido, en pleno control de todas sus facultades, capaz de concentrarse en sus responsabilidades y ser un líder sabio y bueno. ¿Y a quiénes exhortó Pablo a tener un estilo de vida moderado en su carta a Tito? A los ancianos de la iglesia, así como también a las ancianas, grupos de personas que eran particularmente influyentes y cuyo ejemplo observan atentamente y seguían. Consideraciones de Tito 2 para las mujeres. Por lo tanto, la Biblia deja en claro que debe evitarse el abuso del alcohol. Sin embargo, antes de dejar este tema, me siento obligada a plantear la cuestión del uso del alcohol. Lo hago sabiendo que hay creyentes sinceros que aman la palabra de Dios y tienen posiciones muy diferentes sobre este tema. Después de todo, hay algunos versículos que presentan el vino como un regalo de Dios para nuestro disfrute. Por ejemplo, Salmo 104:15, Isaías 55:1, Juan 2 del 1 al 11. Mientras que otros, algunos de los cuales acabo de mencionar, se centran en los peligros potenciales de beber. Creo que este es uno de esos temas ambiguos sobre los cuales las escrituras no dan un mandamiento explícito. Esto significa que los cristianos tienen libertad en este asunto. Ninguna posición nos hace necesariamente más espirituales que otros. Tampoco tenemos licencia para juzgar a los que no están de acuerdo con nosotras. Pablo, de hecho, al abordar un tema similarmente controvertido en el primer siglo, advirtió específicamente contra emitir juicio sobre un hermano que está plenamente convencido en su propia mente de que es fiel al Señor en sus pensamientos y acciones. Romanos 14 del 5 al 12. Dicho esto, he aquí varias preguntas que he encontrado útiles en determinar nuestra práctica en esta materia. Consideraciones que pueden y deben aplicarse a otros comportamientos potencialmente esclavizantes. 1. ¿Está dañando mi cuerpo?
Las escrituras declaran que el cuerpo, nuestra parte corpórea, carne y hueso, es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. En el contexto de este versículo, Pablo estaba advirtiendo específicamente contra la inmoralidad sexual, pero la misma advertencia puede aplicarse a cualquier mal uso de nuestro cuerpo físico. Los riesgos físicos asociados con beber demasiado, ya sea en una sola ocasión o con el tiempo, están bien documentados. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo, estos efectos potenciales incluyen interferir con las vías de comunicación del cerebro, daño al corazón, accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta, daño al hígado, fibrosis, cirrosis, aumento del riesgo de ciertos cánceres y más. Se advierte a las mujeres embarazadas y madres lactantes contra cualquier consumo de alcohol, ya que su presencia en el torrente sanguíneo eleva el riesgo de defectos de nacimiento físicos o mentales en sus hijos no nacidos, así como de aborto espontáneo. Esto no quiere decir que beber ocasional o moderadamente arruine tu salud. Sin embargo, a la luz de su potencial de abuso y adicción, creo que es un error minimizar los riesgos fisiológicos del consumo excesivo de alcohol, lo que nos lleva a la siguiente pregunta y más importante. 2. ¿Me esclaviza o me podría esclavizar? Una mujer me contó que en la época cuando bebía alcohol llamaba a su esposo cuando salía del trabajo y le prometía ir directamente a casa, lo cual planeaba hacer. Pero de camino a su casa había un bar y no podía pasar por ahí sin detenerme, me dijo. Lo intentaba, pero simplemente no podía. Obviamente esta mujer no era libre, era una esclava. El alcoholismo, por supuesto, no es el único hábito que puede tener este tipo de efectos sobre una persona, pero la naturaleza del alcohol, que la Asociación Médica Americana clasifica como droga adictiva, puede tomarnos a la fuerza y dominarnos. Irónicamente, muchas personas que beben para escapar de algún tipo de dolor en su vida, con mucha frecuencia terminan siendo prisioneras de su hábito. En 1 Corintios 6, Pablo citó el lema popular: todas las cosas me son lícitas, como una manera de establecer un terreno común con su audiencia en la ciudad de Corinto. Pero aunque todas las cosas me son lícitas, agregó, no todas convienen. Sin duda él tenía la libertad de disfrutar las bendiciones terrenales con una conciencia limpia, pero no se dejaría, ni siquiera en su libertad, dominar de ninguna. Versículo 12. Esto es lo que comprendo de las palabras de Pablo. Al elegir si beber o no, debemos considerar que el alcohol puede poner en duda los límites de nuestro dominio propio y robarnos nuestra libertad. Cuando era una joven, antes de llegar a la fe en Cristo, mi padre tenía una tendencia a la adicción al juego de apuestas y al alcohol. Esa historia, además de conocer mi inclinación natural hacia patrones compulsivos, cuando se trata de placeres simples, me ha llevado a sospechar que, si el beber fuera parte de mi vida, bien podría estar entre aquellos que tienen una predisposición al exceso. Así que hace años decidí que era un riesgo que prefería no correr. 3. ¿Es el alcohol un ídolo en mi vida? A veces se oye hablar de personas impulsadas a beber, quizás por el estrés de problemas matrimoniales, dificultades de trabajo, depresión u otros desafíos. Dios quiere usar tales adversidades reveladoras para enseñarnos a depender de Él y que conozcamos cuán fiel, cuidadoso y redentor es. Pero cuando las cosas no van de la manera que queremos, nuestro corazón a menudo busca sustitutos. Y los efectos inópticos y calmantes del alcohol pueden parecer exactamente lo que necesitamos para hacer frente a la difícil situación de nuestra vida. En otras palabras, el efecto del alcohol es más rápido, o así lo creemos, y hace algo por nosotras que la oración no puede hacer, o así lo creemos. ¿Y cómo llamamos a todo aquello que es un sustituto de Dios? Un ídolo. Mientras piensas en tus hábitos con la bebida, pregúntate si estás recurriendo al alcohol para recibir el consuelo que Dios quiere que busques en él. Al evaluar cómo respondes a las dificultades y decepciones de la vida, considera, ¿te están conduciendo a la bebida o a Cristo? ¿Estás tratando de llenar un vacío en tu corazón que fue hecho para Dios? ¿Estás buscando alcohol o cualquier otra cosa para recibir alivio y respuestas a problemas tales como la ansiedad, la culpa, el aburrimiento, el rechazo o la soledad? ¿Has aceptado a un Dios falso y sustituto en tu vida?
Por supuesto, el malo aquí no es el alcohol o la comida o lo que sea, sino nuestro propio corazón pecaminoso que está inclinado a buscar sustitutos de Dios. Quizás nunca hayas bebido alcohol y aún así tengas otros dioses falsos en tu vida. Sin embargo, es prudente considerar que cualquier sustancia o cosa puede convertirse en un objeto de adoración falsa. 4. Mi consumo de bebidas alcohólicas podría causar daño espiritual a otros o conducirlos a pecar. Esta pregunta invoca la ley del amor, nuestra responsabilidad de amar a los demás más de lo que nos amamos a nosotras mismas y nuestra libertad. En Romanos 14 y 1 de Corintios 8 y 10, Pablo aborda varios aspectos de estilo de vida que no se detallan claramente en las Escrituras, en los cuales algunos creyentes sienten que tienen libertad y en los que otros no pueden participar en buena conciencia. El apóstol establece dos principios con respecto a cómo debemos tratar tales asuntos, el primero de los cuales ya hemos visto. Ambos principios son aplicaciones de la ley del amor. No emitir juicios sobre otros cuando debatimos temas cuestionables, Romanos 14 del 1 al 12, y no poner obstáculos o tropiezos en el camino de un hermano o hermana en Cristo, versículos 13 y 23. Este segundo principio es un punto de control clave cuando pensamos en asuntos como el uso del alcohol. ¿Cuál es más importante que el otro? ¿Mi libertad de beber o el posible efecto negativo que mi ejemplo con la bebida puede tener en otros? ¿Qué requiere la ley del amor? Quizás hayas oído decir, por ejemplo, que aquello que los padres toleran con moderación, muchas veces sus hijos excusan en exceso. He visto esto ilustrado en las mujeres que me han contado sus pesadillas con el alcoholismo. Muchas podían remontarse a la primera vez que probaron alcohol de las bebidas que había disponible en la casa de sus padres durante la infancia. No estoy hablando de padres que eran alcohólicos, sino de aquellos que simplemente disfrutaban de una cerveza mientras miraban sus partidos de fútbol o de una copa de vino en la cena. ¿Estaban haciendo algo malo los padres? No necesariamente. ¿Tenían un problema de alcoholismo personal? Quizás no. Pero su ejemplo encendió la chispa de la curiosidad en una adolescente en camino a convertirse en una alcohólica de 40 años de edad. ¿Sucede con demasiada frecuencia? Sí. He visto cómo los ojos de un esposo se llenaban de lágrimas de arrepentimiento al darse cuenta, demasiado tarde, de que en el ejercicio de su libertad de beber social y moderadamente no había considerado la debilidad e historia familiar de su esposa, que a lo largo del camino había caído presa de una dependencia del alcohol. Limitar su libertad por causa de otros que pueden ser inducidos a pecar como consecuencia no es rendirnos al legalismo, como algunos sugieren, es ejercer mayor libertad, vivir según la ley del amor. Hay muchos seguidores de Cristo devotos que creen que están siendo fieles a las Escrituras al ejercer la libertad de beber con moderación. Y es allí donde quizás tengas una buena conciencia delante del Señor. Sin embargo, en nuestros días y en una cultura donde las adicciones son tan epidémicas y destructivas, mi opinión personal es que la mejor parte de la sabiduría es decidir voluntariamente limitarse más que ejercer nuestra libertad de beber. Es cierto que mi pensamiento ha sido influenciado por el horrible impacto que ha tenido sobre la vida de hombres, mujeres y jóvenes, incluidos muchos creyentes y pastores, el uso desmedido del alcohol. Siempre me ha parecido imprudente, en el mejor de los casos, que algunos líderes cristianos puedan celebrar la libertad de beber sin enfatizar con el mismo fervor los potenciales peligros físicos y espirituales del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por el bien de aquellos que son menos maduros en la fe o que batallan con tentaciones fuertes en esta área. Sin embargo, insisto en que este es un asunto que cada una de nosotras debe decidir reflexivamente y en oración, con un sincero deseo de honrar al Señor y de bendecir y servir a los demás. De hecho, te animo a que lees o escuches a un maestro bíblico de confianza que tenga una visión diferente a la mía. Luego pídele a Dios sabiduría y claridad sobre tu propia vida. Considera tus circunstancias, tus inclinaciones y busca caminar en el Espíritu. Por amor. Después de leer un borrador de este capítulo, mi esposo vino a mi estudio y siempre me anima. Me dijo, esto es magnífico, cariño, y muy necesario. Entonces se preguntó en voz alta si debía incluir nuestra historia.
sobre este asunto. Así que, con su permiso, voy a relatar una experiencia personal e inolvidable sobre una conversación que me permitió tener una importante visión del corazón del hombre con el que me casaría 9 meses después. Una noche, en una de nuestras primeras citas, cuando acabábamos de conocernos, Robert me preguntó, ¿te parece bien que beba una copa de vino en la cena? Por supuesto, siéntete libre, le respondí. Al parecer sospechaba o pensaba que yo no bebo. Así que insistió, para estar seguro de que no me ofendería si él bebía. Eso es totalmente entre tú y el Señor, le aseguré. Pero en algún momento me encantaría que hablemos de esto para poder saber qué hay en nuestro corazón al respecto. Lo añadimos a nuestra creciente lista de cosas por hablar y él volvió a sacar el tema cuando nos vimos otra vez esa misma semana. Robert me contó que durante años él y su primera esposa habían disfrutado de una copa de vino cada noche después del trabajo. Era una manera de relajarse y hacer una transición a la noche. Él sabía de otros que habían luchado con el exceso de alcohol, pero eso nunca había sido una tentación para él. Cuando me preguntó qué pensaba sobre este asunto, le expliqué que no venía eso como algo definitivamente correcto o incorrecto o una medida de espiritualidad. Pero también le conté los problemas de mi padre con conductas adictivas antes de venir a Cristo. Él conocía por experiencia propia la atracción y los riesgos potenciales de beber. Así que, después de convertirse, tomó la decisión de abstenerse del alcohol. No había adoptado una posición farisaica ni condenaba aquello que no compartían su punto de vista, pero nosotros no teníamos alcohol en nuestro hogar y sabíamos que él creía imprudente, en el mejor de los casos, beber. Cuando llegué a la edad adulta, esta es una de las muchas áreas donde tomé en serio la exhortación de Hebreos 13:7. Recordé la forma en que mis padres me habían enseñado la palabra de Dios, consideré el resultado de su manera de vivir y quise imitar su fe. No fue una decisión difícil para mí abstenerme de beber. Lo vi como una manera de honrar a mis padres, como una protección de cualquier predisposición genética a la dependencia que podría haber heredado de mi padre y como una oportunidad de encontrar la mayor satisfacción de mi alma en Cristo. Le conté todo esto a Robert, al igual que mi deseo como líder ministerial de no ejercer ninguna libertad que pudiera causar un daño espiritual a los demás. Nuestra conversación sobre este tema no fue extensa. Escuchó atentamente y en cuestión de minutos dijo, esta es una obviedad. Si no puedo prescindir del alcohol, entonces tengo un problema. Y si eso significa más para mí que tú, ¿no sería una necesidad? Tú vales mucho más para mí que la libertad de beber. Me dio las gracias por abrirle mi corazón y luego me dijo tiernamente, no hay problema, nunca volveré a beber. Fin de la conversación. En ese momento mi corazón se conmovió de una manera tal que probablemente Robert no haya percibido. No se trataba del alcohol, de beber o no beber, era mucho más que eso. Yo sabía que él era un hombre que amaba al Señor por sobre todas las cosas y que estaba dispuesto a abandonar cualquier placer o hábito por el bien de otros, por amor. ¿Y no debería ser ese el motor de todas nuestras decisiones? El amor y la verdadera libertad de Jesús nos ofrece de nuestras tendencias adictivas a la gratificación personal. Libertad para los cautivos. Sucedió durante un tranquilo día de reposo en Nazaret. Jesús, renovado después de su experiencia de tentación en el desierto, había ido a su pueblo natal y decidió visitar la sinagoga. Se puso de pie para leer las escrituras y alguien le dio un rollo. Hubo una pausa mientras Jesús se situaba en su lugar. Luego leyó este pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 8, 19. Las palabras eran conocidas. Todos en aquella sinagoga de Nazaret las habían escuchado antes, pero esta vez algo parecía diferente. Nadie dijo una palabra mientras Jesús enrollaba el manuscrito para devolverlo al asistente de la sinagoga y luego se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él. Después vinieron las palabras que transportan los escritos de un profeta del Antiguo Testamento directamente a las salas, las habitaciones y otros lugares donde todos hemos experimentado las pesadas cadenas de la esclavitud del pecado. Hoy, dijo el Señor Jesús aquella tarde en Galilea, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y en este día, hoy, donde sea que estés leyendo, sé que esta palabra se puede cumplir en ti también. A través de la presencia y el poder de Cristo en tu vida, puedes ser libre de todo aquello que te mantiene cautiva, libre de los pasatiempos inocentes que te dominan, libre de las sustancias y las conductas que te han llevado a la idolatría, libre de la esclavitud a los supuestos placeres que nunca satisfacen en verdad. Esa libertad no viene al disponerte a obedecer, sino al rendirte a tu amo. Probablemente no sucederá en un instante. De hecho, escapar de tu esclavitud puede ser lo más difícil que alguna vez hayas hecho, aunque la libertad de Dios está disponible para ti en todo momento. Y es muy probable que no suceda en la soledad, sino con la ayuda de otras personas cristianas que te conocen bien y oran por ti, y ante quienes seas responsable, especialmente otras mujeres cristianas que han experimentado el poder liberador del Evangelio y están ansiosas por ayudarte a lograr lo mismo. Pero, ¿puede suceder? Sucede, y esta es la palabra que todas necesitamos oír en medio de las luchas con nuestras tentaciones y nuestras obsesiones. Jesús vino a la tierra a liberar a los cautivos, que tú seas una y yo otra, y que al ser libres de toda esclavitud terrenal podamos ser sinceras, agradecidas y devotas siervas de Cristo. No hay mayor libertad. Reflexión personal. Ancianas. 1. ¿En qué áreas de tu vida tiendes a la indulgencia y el exceso? ¿Eres propensa a querer demasiado de algo? 2. ¿Cómo podría tu transparencia sobre tus propias luchas en áreas de esclavitud animar a una mujer más joven y darle esperanza? ¿Cuánta victoria crees que una anciana necesita tener en una de esas áreas para ser de ayuda a una mujer más joven? Mujeres jóvenes. 1. ¿Existen algunas sustancias, hábitos o actividades que consideres esenciales para tu felicidad, cordura o supervivencia? ¿Qué mentiras estás creyendo sobre estos asuntos? 2. ¿Cómo podría ayudarte en tus luchas en contra de los hábitos que te esclavizan tener una mujer mayor, piadosa ante quien rendir cuentas? ¿Puedes pensar en algunas preocupaciones que deberías tener en cuenta al hacerlo? Fin.